Listo. Buenos días, iglesia. Oremos otra vez para iniciar la enseñanza. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz, Padre. Yo te pido que nuestros oídos estén atentos en estos 45 minutos, Señor, para escuchar tu palabra, que podamos entender que tu sangre es suficiente, Padre. Gracias por este tiempo, en tu nombre. Amén. Listo. Entonces, hemos venido hablando, no sé, creo que 2 o 3 meses ya acerca del libro de Hebreos. Un libro que es difícil de leer. Un libro que es difícil de entender. Les decía en algún momento a mi grupo de oración los viernes, Hebreos es difícil porque tiene unos temas que el tabernáculo, que sacrificios, que ángeles, que Melquisedec. Y es difícil entenderlo porque nosotros no somos judíos, ¿sí? Nosotros somos colombianos. Y es difícil ponerse en la mente de ellos y poder entender qué era lo que realmente estaba diciendo la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo que puede sonar tonto, pero sígame en el ejemplo. Es como si usted fuera una persona, y yo sé que aquí hay muchos, que les encanta el tinto. Entonces, no puede faltar el tinto después del almuerzo o en la mañana, su tintico, o durante todo el día toman tinto. Son tan aficionados que ya tienen su moledora del mismo grano de café. Entonces, si yo me siento a hablar con ustedes, ustedes dicen, este tiene un aroma más ácido, este es más dulcecito, es más amargo, y ustedes son fieles a su café. Llego yo y les digo, miren, les traigo un estudio científico que dice que el café tiene una propiedad mucho mejor y más efectiva que el beberlo. Y es el famoso aplíquenlo en las heridas, ¿cierto? Échale café. Pero está científicamente comprobado que es mucho mejor, tiene un mejor uso que beberlo. Es más, de ahora en adelante no vamos a tomar más tinto y lo vamos a usar solo para curar las heridas. Si yo vengo con usted ante esa historia, usted me va a decir, uy, no, bájenlo de allá. No más, ¿cómo así que me está diciendo que debo cambiar una costumbre que llevo por 20 años? Así se sentía el pueblo de Israel. Llevaban más de 1000 años haciendo exactamente lo mismo, sacrificio tras sacrificio. Y llega alguien, aunque no sabemos bien el autor de Hebreos, llega alguien y le dicen, no, no es así. Hay una persona que es mayor, hay una persona que hace un par de años atrás murió en una cruz, es Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el cordero que iba a pagar. Si a mí me cuentan esa historia y yo soy judío en su época, a mí también me hubiera dicho como, este man, ¿quién se cree que es? ¿O qué me están enseñando nuevamente? Y por eso es tan difícil a veces entender el libro de Hebreos. Por lo anterior, mis hermanos, yo les pido que en esta ocasión, en esta prédica, presten mucha atención y se deje guiar por el Espíritu Santo y veamos cómo la sangre de Cristo es suficiente. Si usted está anotando, el título de la prédica es La sangre de Cristo es suficiente. En la iglesia donde yo nací, me reservo el nombre, aunque muchos ya la conocen, pasó algo curioso alguna vez. Estábamos en una serie de prédicas y en un domingo había un predicador invitado. Súper buena la prédica, más con un tinte evangelístico, y al final de esa prédica el Señor dijo, quiero invitarles a las personas que no han aceptado a Jesús como su suficiente Salvador, que se pongan de pie. Yo ya lo había aceptado, yo me quedé sentado, pero muchas personas se pararon de pie. Casi el 60, yo diría, por ciento de la iglesia en su momento se puso de pie. En ese momento yo dije, wow, ha llegado la salvación hoy en día a estas personas, gracias Dios porque has usado a este varón. 8 días después, seguíamos en la misma serie de enseñanzas, otro predicador invitado explicó su tema y a la final dijo la misma pregunta. Las personas que quieran aceptar al Señor, pónganse de pie. Yo pues me quedé sentado. Pero oh, sorpresa, casi las mismas personas de hace 8 días se levantaron. Yo dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Será que tuvieron que pedirle perdón otra vez a Dios para salvación? ¿Será que no se dieron cuenta de la decisión que habían tomado hace 8 días? Años después, cuando miré y pude estudiar Hebreos, entendí qué era lo que había pasado. Y no lo entendí juzgando a esas personas, sino revisando mi propia vida y nuestra vida como creyentes. Y es que a nosotros no nos gusta, o más bien no nos gusta, nosotros solemos estar crucificando a Cristo cada vez que pecamos. No hemos entendido lo que ha pasado en esa cruz realmente.
Es como si despreciáramos el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy vamos a ver Hebreos 9 del 11 al 22 y ya vamos a llegar allá. Les prometo que vamos a llegar a Hebreos, pero primero quiero que vaya a Éxodo. Vamos a ver Éxodo del capítulo 19 al 33. Tranquilos, no vamos a leer todos esos capítulos, vamos a extraer algunos mensajes importantes porque es necesario saber qué fue lo que pasó anteriormente para poder entender lo que Hebreos nos está queriendo decir, para poderlo aplicar a nuestras vidas. Entonces, los versículos van a estar atrás, pero de todas maneras los vamos a leer. Éxodo 19, vaya un momentico a ese capítulo. Contexto rápido de Éxodo 19. El pueblo ya ha salido de la tierra de Egipto, ya han vivido varias cosas, han experimentado la salvación del Señor. Recuerden que cruzaron por el mar, Dios los cerró y ahí se quedaron el ejército de Egipto. Se pusieron tercos también, fue un pueblo terco, queremos comer, Dios les envía maná, tenemos sed, Dios les da agua de una roca. Es un pueblo que ya ha vivido varias cosas, no es un pueblo primíparo, es un pueblo que ya sabe más cosas y ha experimentado sobre todo el amor, la misericordia y la salvación de parte de Dios. Llegan al monte Sinaí y Dios le pide a Moisés que suba para darle los mandamientos. Y ahí nos encontramos, Éxodo 19, del 4 al 8. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vamos a comenzar a estructurar algo que se llama el pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, todos, absolutamente todos, respondieron a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Antes de que se le dieran los mandamientos y un par de leyes, antes de eso, Dios les dice: voy a establecer un pacto con ustedes. Ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes para mí. No sabían ni siquiera lo que le iba a decir Dios a Moisés en el monte. Y todos dijeron a una voz: Jehová, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Del capítulo 20 al capítulo 23, Moisés sube y se le da la ley, se le dan los 10 mandamientos. No vamos a entrar en eso, pero al final del relato que Dios le hace a Moisés, Dios termina con lo siguiente, termina con un sello especial. Éxodo 23, 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel. Vamos a ponernos en contexto. Hemos visto a lo largo de las últimas prédicas, a lo largo de los últimos meses, antes de poder leer bien este versículo es importante esto. Hemos visto tipos, sombras que apuntaban a algo mejor. Hace 8 días Cristian nos habló del tipo sombra, que era el tabernáculo que había sido construido por hombres, pero que realmente apuntaba a un tabernáculo verdadero, que es el cielo. Hemos visto quién fue Melquisedec y hemos concluido verazmente que Melquisedec era Cristo, es Cristo. Y la Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de esa tipología y está lleno de esas sombras y esos tipos que apuntaban a alguien más. ¿Quién era este ángel de Jehová? La respuesta es Cristo. No voy a detenerme aquí a explicar este tema, pero es la manera en cómo se debe leer el siguiente pasaje. Éxodo 23, 20 dice: he aquí yo envío mi ángel, y va a ponerle mucha atención porque tiene lógica que sea Cristo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque, muy clarito, mi nombre está en él. El nombre de Dios estaba en ese ángel, es nuestro Cristo. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel, porque Cristo irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Se le da la ley a Moisés, le dice: están los 10 mandamientos, un par de leyes, pero tenía que cerrar con un sello final. Eso
y era la promesa de un Cristo. Era la promesa que le decía al pueblo, ve a ese ángel y síguele, obedécele, mi nombre está en él. ¿Cómo sabemos que el pueblo entendió? ¿Cómo sabemos primero que Moisés entendió este tema que se le estaba dando? Porque es raro, ¿no? O sea, si a mí me dicen mi ángel, el ángel de Jehová era, ¿cuál será? No lo veo, ¿quién es? Y entendemos o sabemos que el pueblo entendió por Éxodo 24, del 3 al 8, que dice, y Moisés vino y contó al pueblo, o sea, todo lo que le había dicho Jesús, contó al pueblo todas las palabras de Jehová, los mandamientos, otras leyes y lo último que acabamos de leer, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Ahora sí vamos a hacer un sacrificio. Ahora sí vamos a hablar de sacrificios. Edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz y Jehová. Y Moisés, y apréndase esto porque lo vamos a ver más adelante, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual nuevamente dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya se les había hecho un pacto, ya se les dio la ley, vamos a confirmar ese pacto. ¿Entendieron? Sí, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Listo, hagamos un sacrificio. Becerros, con los jóvenes que trajeron los becerros, cogieron la sangre y rociaron al pueblo esa sangre. Imagínense esa situación tan fea, con un calor, desierto, polvo, y que me rocíen sangre de un animal muerto. Debió, primero que todo, oler horrible, y segundo que todo, también tenían que verle el significado. Y el significado es que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre era imposible que lo que Cristo había prometido, que lo que Dios había prometido se fuera a hacer realidad. Y el pueblo lo entendió. Después de que rociaron la sangre, otra vez el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Vamos a ver cuánto les duró esa palabra. Después de eso, Dios le dice a Moisés, vuelve, sube al monte, que te va a dar instrucciones acerca del tabernáculo. No existía todavía en ese momento el tabernáculo, pero ya se había hecho un sacrificio, ya había una promesa acerca de nuestro Cristo. Y en eso se centra Éxodo 25 al 32. Y quiero que lea conmigo el versículo 1 al 5 de Éxodo 32. Pasaron 40 días después de que Moisés subió. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Les duró muy poquito haremos todo lo que Jehová ha dicho. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apártenme los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. Y él tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron a una voz, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar parecido, pero a la persona equivocada, delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Versículo 7, un poquito más abajo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, recuerda que Jehová le estaba dando las instrucciones del tabernáculo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, sí, solo 40 días, se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo es de dura cerviz. 40 días nomás. Y para mí eso fue un récord. Porque nosotros también podemos decir, y haremos todo lo que Jehová ha dicho, y a la hora estamos haciendo todo lo contrario. O al día estamos haciendo todo lo contrario. Nuestra actitud demuestra que hacemos todo lo contrario. 40 días, si me lo permite, fue un buen tiempo. Lástima que la embarraran. Pero nosotros no duramos a veces ni siquiera ni 40 días. Nos duramos un día no más. Esa sangre
que había sido derramada, esa sangre que fue rociada al pueblo, cubrió sus pecados, perdonó sus pecados, pero el pueblo tenía un problema y es que era dura cerviz. Su corazón no había cambiado. No había existido una transformación en su corazón y no habían entendido ni siquiera lo que Cristo o lo que Dios les había prometido acerca de ese pacto. Y así duraron 1200 años. ¿Sabe? Para mí esto, para que lo vayamos aplicando en nuestras vidas, yo lo llamo el constante ciclo de la humanidad. Pareciera como que si el ser humano no sale de ese círculo. Yo sé que usted y yo no hacemos sacrificios, ¿sí? No hemos experimentado eso y no tenemos esa costumbre de hacerlo. Usted no ha venido con un becerro acá y lo quemamos y decimos, y asado después del culto. No hemos hecho eso y tampoco creo que lo vayamos a hacer. Pero pareciera una historia parecida si usted mira desde el inicio de la historia a nuestros días. Piense en Adán y Eva. Adán y Eva se les promete o se les da la tarea de sojuzgar la tierra, ellos pecan, se les promete un salvador, ¿cierto? Génesis 3:15, y después se hace un sacrificio para cubrir su desnudez. Piensa en Caín y Abel, pareciera que Abel es el prometido en esa promesa, pero Abel muere y pareciera que la promesa baila, nada, pero nace Set. Piensa en Noé, un hombre que halló gracia ante Dios, construyó su arca, diluvio, se baja el diluvio, lo primero que hace es un sacrificio, pero después se emborracha, peca. El sacrificio que había hecho un par de días antes no le había servido. Y así sucesivamente con Isaac, con Abraham, con Isaac y con Jacob y todo el Antiguo Testamento. ¿No le parece una historia parecida? Quiero que piensen algo. A veces nuestra vida no se comporta de esa manera. Piénselo más allá. Yo sé que usted no va a traer un sacrificio acá, pero su vida, su comportamiento, ¿cómo es? No pisoteamos nosotros mismos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vayamos a Hebreos y en estos 20 minutos que quedan vamos a explicar Hebreos. Pero vaya pensando en esa pregunta. Si su vida no se parece y no es lo mismo, nuestro comportamiento al pueblo de Israel. Hebreos 9, 11 al 12. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este versículo lo alcanzó a tocar Cristian Ramírez la semana pasada, pero está diciendo ya presente Cristo. ¿Quién es Cristo? Es sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Dónde está presente? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta de creación. ¿Dónde está Cristo en este momento? A la diestra del Señor. ¿Dónde está el verdadero tabernáculo? Es el cielo, lo que vimos la semana pasada. El cielo es como una proyección, perdón, el tabernáculo que se construyó aquí en la tierra es como una proyección del cielo. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Y por qué está Cristo allá? Porque Cristo se ganó el derecho de estar allá. Versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por los miles y miles de sacrificios que hicieron el pueblo de Israel, no por lo que usted haga. Yo sé que eso es claro, pero aquí lo vamos a ver mucho más claro. No por lo que usted haga tiene entrada al cielo, no, o tiene entrada a una eternidad con Cristo, sino que fue la propia sangre de Cristo la que pagó. Hace 8 días, por lo menos en mi culto pasó eso, Cristian Ramírez hizo una representación del tabernáculo. Entonces estaba una persona aquí, lugar santísimo, lugar santo, carpa y patio, afuera, ¿cierto? Si usted se da cuenta, era una persona diferente, pero nuestro Cristo jugó de los 3 papeles. Nuestro Cristo fue sumo sacerdote, como lo hemos visto, fue sacerdote y fue representación del pueblo que estaba ahí, incluso fue el cordero que fue sacrificado. Y tiene lógica tenerlo de esa manera, porque si alguien más hubiera participado en la salvación, yo le daría 50-50, 50 para Cristo y 50 para la persona que ayudó. Pero fue Cristo el que hizo absolutamente todo por nosotros. Eso a usted lo tiene que cambiar su mentalidad, es decir, solo por Él, solo por lo que Él hizo en la cruz, es que yo estoy acá. Solo por lo que Cristo ha hecho en mi vida, es que puedo tener una eternidad con Él. Por su propia sangre, habiendo tenido eterna redención. Versículo 13 al 14.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, esa sangre que era rociada purificaba solo a las personas en la carne nomás, es decir, solo sus pecados eran perdonados, pero su corazón no era cambiado, solo la carne era limpiada o purificada, pero el interior era una chanda, así de sencillo. Que tanto así que a los 40 días pues construyeron un becerro. Si solo esa sangre de esos machos cabríos cubría y purificaba la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, era un becerro, era un cordero que no tenía mancha, cuánto más esa sangre de esa persona limpiará sus conciencias y mi conciencia de obras muertas con un propósito para que sirvamos al Dios vivo. Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por el sufrimiento más grande que puede tener en esta vida una persona, el dolor hasta la última gota de su sangre, cuánto más eso no nos va a limpiar de nuestras obras muertas y nos dará una mejor conciencia con un propósito para que sirvamos al Dios vivo. Yo sé que esto es teoría que usted ya sabe. ¿Cómo la aplicamos a nuestras vidas? Si nosotros no somos judíos y no hacemos sacrificios. Mis hermanos, nosotros nos comportamos de la misma manera como creyentes. Nosotros como seres humanos tenemos, no sé si llamarlo la costumbre, vamos a llamarlo costumbre, de que cuando hacemos algo malo, tendemos a resolver eso que hicimos mal, tendemos a remediarlo de alguna manera. Piense usted, hombre casado, que si la embarra con su esposa en algo, no sé, cualquier cosa, y usted efectivamente la embarró, usted tiene que comportarse de una mejor manera, ¿cierto? Entonces usted le hace el desayuno, el almuerzo, le trae flores, la trata bien, porque usted sabe que la embarró y tiene que remediarlo. A veces nuestro comportamiento con Cristo es igual. La embarramos esta semana y pensamos, no, esta semana entonces sí voy a hacer el devocional, juicioso, había dejado un estudio, lo voy a retomar, voy a estar orando, si sirvo en un ministerio el sábado, el domingo voy a llegar temprano a la iglesia, alzo mis manos, si hay tiempo de varones, pues comparto en varones, porque yo necesito remediar algo que hice contra Cristo, cuando Cristo ya nos perdonó. Pareciera como si usted hiciera cosas para ganarse el favor de Dios, cuando el favor ya se lo ganó. Jaime nos decía algo en Hebreos 6 y como se los decía al principio, es como si a nosotros o si nosotros como creyentes estuviéramos crucificando continuamente a Cristo. Claro, usted la embarró y tampoco llevérselo no lo lleva al otro punto de, pues si Dios ya me perdonó, pues bueno, sí, ya me perdonó, yo puedo seguir pecando. No, acérquese al Señor, pídale perdón, no para salvación, eso ya ocurrió, pídale perdón, pero sobre todo pídale que lo forme más a su carácter. Esa es una oración sabia cuando uno peca contra el Señor. Pero Dios ya lo perdonó. Pero Él quiere que usted se acerque a Él y le pida perdón. No para salvación, no para ofrecerle algo y obtener el perdón de Él, sino porque Él quiere que usted crezca más a su imagen. Spurgeon tiene un sermón sobre Hebreos 9. Cogí 2 frases que van a ser proyectadas. La primera, préstele mucha atención. Dice, un hombre podría ser inmundo incluso en su sueño. La ley le seguía la pista muy de cerca, aún en sus lugares más secretos, y circundaba sus horas de mayor descuido. De la misma manera nos asedia el pecado, a usted y a mí. Es como un perro siguiéndonos los talones. Siempre está con nosotros el pecado. Como nuestra sombra nos persigue, vayamos donde vayamos. Sí, y cuando el sol no brilla y las sombras se han disipado, el pecado todavía está allí. Pregunta, ¿a dónde huiremos de su presencia y a dónde nos ocultaremos de su poder? Queriendo nosotros hacer el bien, el mal está en nosotros. Cuán humillados deberíamos sentirnos al recordar esto. Porque el pecado está ahí. Sea usted creyente o no, el pecado lo persigue a uno, pero en cualquier momento, en cualquier situación de su vida, cuán humillante usted debería sentirse frente a eso. Pero Spurgeon no termina ahí su sermón. Dice la siguiente frase, la última en la siguiente diapositiva: creyente, es decir, usted o yo, bendito sea el Señor, porque en el libro de Dios no hay ningún pecado en contra tuya. No hay pecado en contra tuya. Si usted ha creído en el Señor Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, eres perdonado.
Y no eres perdonado parcialmente, sino plenamente. El escrito que había en contra tuya es borrado y clavado a la cruz de Cristo. Y nunca, nunca más puede ser usado en tu contra. El perdón es completo. ¡Qué gozo! Si algo chiquito que les puedo dejar en esta prédica es que usted salga aquí gozoso de su salvación. Que usted entienda que lo que hizo Cristo en la cruz y su sangre que fue derramada fue una vez y para siempre, y que cubre cualquier pecado en su vida. Cualquier pecado. Que usted no tiene que hacer nada más por obtener, o para obtener más bien, la gracia y el perdón del Señor. Porque eso ya pasó. Pero que el Señor sí quiere que usted crezca en Él y que continuamente se está acercando a Él a pedirle el perdón, pero para que usted pueda crecer y ser más a la imagen de Él. Versículos 15 al 18 dice: así que por eso estamos hablando de Cristo, así que Cristo por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, un trabalenguas. Porque de donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, más trabalenguas. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Vamos a ir versículo por versículo porque esto es importante. Versículo 15. Así que Cristo es mediador, se presenta a Cristo como un mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, lo alcanzamos o lo estamos viendo desde hace 2 semanas con Camilo en su prédica, un pacto que fue instituido o que se nombra en el Antiguo Testamento, Jeremías 29 o Jeremías 31, alguno de los dos, y ahí está en Hebreos esa parte de Jeremías. Es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Es decir, si usted se ha preguntado, y es un tema más académico, pero si usted se ha preguntado cómo es que se salvó la gente en el Antiguo Testamento, cómo se salvó el pueblo al decirle que iba a haber un ángel delante de él, pero ni sabían ni el nombre, ni dónde iban a hacer absolutamente nada. Ellos pusieron su mirada en aquel que iba a venir, en aquel que se les había prometido desde Génesis 3:15. Y no fue hasta que interviniendo muerte, es decir, la muerte de Cristo, hubo remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Lo que voy a decir es obvio, pero es necesario volver a recordarlo en nuestras vidas. Solamente por Cristo y solamente por lo que Él ha hecho en la cruz es que usted y yo tenemos acceso al Padre. Y ellos lo entendieron. Nosotros tenemos que entenderlo también, ya tenemos toda la revelación completa. Pero hasta que no intervino la muerte de Jesús, siendo mediador de ese mejor y nuevo pacto, no hubo remisión, no hubo perdón, no hubo saldación de esa cuenta de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y los llamados podían recibir la promesa de la herencia eterna. Porque donde no hay testamento, y se usa una analogía bastante obvia, porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, es decir, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Es decir, ahora Cristo juega como un papel de testador. Y es obvio, no sé si alguien tiene un testamento acá o tiene en su vida un testamento, pero usted tiene que morir para que ese testamento cobre validez. Mientras usted esté vivo, ese pacto, esa promesa, no puede ser cumplida. El testador tenía que morir y ese era Cristo, tenía que haber derramamiento de sangre. Recuerden en Éxodo que después de la promesa que Dios les había dado, Moisés dice: ¿entendieron? Sí entendí, sí entendimos, sacrificio, rociar sangre, y se confirmaba ese pacto. Donde, y esto es una recordación, un recordatorio en el versículo 18, dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Algunas personas aquí se preguntan, bueno, ¿y por qué tuvo que ser por medio de sangre? ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió que fuera por un sacrificio? ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? Porque él sí entiende el evangelio y esa persona no. ¿Por qué es eso? No hay una respuesta bíblica profunda acerca del tema, pero muchas personas, muchos teólogos llegan a la conclusión de que Dios requería algo muy especial de nosotros, y era nuestra vida o la muerte misma de una persona para que hubiera remisión de pecados. ¿Cuánto más Él no envió a su Hijo a morir por nosotros, lo más preciado que hay para Él,
a morir por nosotros. Yo llevo 6 años en la fundación, todavía no lo he comprendido, de pronto porque no soy papá obviamente, pero algo que a mí me llama mucho la atención es el amor que se tiene, sobre todo de la mamá, obviamente el papá también, pero la mamá por su hijo. Y estoy seguro que ninguna persona daría a su hijo a morir por alguien más, pero Dios lo hizo con su hijo amado. Y hasta la última gota de su sangre no fue, sufre ahí una horita latigazos, no. Fue la muerte más violenta que se ha presentado en la humanidad, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19 al 22. Porque habiendo anunciado Moisés, recuerda los versículos que le dije que los tuviera ahí, listo, los vamos a ver, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, y que todo el pueblo había dicho a una voz que le iban a obedecer, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eso sucede después en el Éxodo. Y casi todo es purificado según la ley, que con sangre, con la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, saldación de deudas. Es decir, sin derramamiento de sangre no se puede saldar la deuda que usted tiene con su Dios. Yo siempre digo que un creyente promedio de que lleva cierta cantidad de años en esto, por decirlo de alguna manera, ha entendido esto. ¿Ha escuchado alguna vez sacrificios, lo que hacía el pueblo de Israel? Sí, ya sabemos que es por Cristo, sabemos que es por su sangre, sabemos lo que Él hizo, pero ¿cómo lo llevamos a aplicación a nuestras vidas? Yo quiero que usted se revise hoy en día su actitud como creyente. ¿Qué está haciendo para ganar el favor de Dios? ¿Está haciendo lo mismo que los israelitas, trayendo sacrificios, buenas obras, buenos pensamientos, buenas acciones para ganarse el favor de Dios? ¿O usted ha entendido que el favor de Dios ya se lo ganó y el perdón de Dios ya se lo ganó cuando usted decidió aceptar a Cristo? Porque eso fue lo que pasó en la cruz. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En 12 horas lo arrestaron en la madrugada y murió como a las 3 de la tarde. 12 horas y una vida entera para entender qué pasó en esas 12 horas para nosotros. Todo lo que eso conllevó. Es más, 3 horas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde para saber qué es lo que estaba pasando en esa cruz. Es más, 5 minutos de la vida de Cristo antes de morir, tenemos toda una vida para entender qué fue lo que pasó ahí. Y lo que pasó es que usted ha sido perdonado totalmente, plenamente. Eso no lo lleva a un extremo a decir, bueno, si Dios me ha perdonado, pues puedo seguir pecando y demás. No, pero sí debe traerle seguridad a su vida y debe traerle gozo ante el Dios que tenemos. Tal vez los judíos no podían, lo que les decía al principio con el ejemplo del café. Si a mí me llegan con ese cuento, qué difícil creer, ¿cómo así que tengo que poner mi mirada en Cristo? Si llevo 1200 años haciendo lo mismo, ¿cómo así que no debo tomar café si llevo 20 años tomando café? Es difícil, pero comprender lo que pasó en la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros cambia nuestras vidas, cambia nuestra actitud, cambia nuestras costumbres, cambia nuestro pensamiento. Y que saber que la sangre de Cristo es suficiente, solo le debe traer paz a su vida, que usted no tiene que hacer absolutamente nada para merecer el favor de Dios, así como los israelitas esperaban que saliera el sumo sacerdote. Y tengan cuidado donde no salga él, tengan cuidado si hay que arrastrarlo con la cuerda y si ese señor sale muerto. Piensa en el pueblo de Israel, esa zozobra año tras año. La Biblia creo que no lo dice, aunque creo que sí hubo un ejemplo una vez donde el sumo sacerdote no salió. Un año, Dios mío, un año sin perdón de Dios. ¿Qué problema? Qué bueno que nuestro Cristo ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Qué bueno que nosotros cuando estamos afuera no estamos esperando si el sacrificio se hizo bien. El sacrificio de Dios fue perfecto y limpia su vida de pecado y lo limpia de manera plena. Que no importa cómo ese perro que nos persigue, que es el pecado, no importa, que Dios ya pagó por nosotros y ya lo hizo por usted y por mí. La pregunta que le voy a dejar es, ¿cómo está viviendo su vida cristiana frente a esa realidad? Mi ánimo es a que no ofrezca más sacrificios, no trate de hacer las cosas para ganar el favor de Dios, sino que salga de acá
primero gozoso de su salvación y segundo que entregue su vida enteramente a Cristo, sirviéndole, amándole, no porque lo que vaya a hacer vaya a ganar más favor a Dios, eso no es así, sino porque su vida está tan quebrada y tan entendida lo que pasó en la cruz, que usted le quiere amar y le quiere servir. Eso es lo que deberíamos hacer. Padre, gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, porque, Padre, es suficiente, pero a veces nosotros nos comportamos de la misma manera que un israelita, Señor. Tal vez no te ofrecemos sacrificios con becerros, con sangre, Señor, pero a veces creemos que algo que nosotros podemos hacer, podemos ganar el favor tuyo, Señor. Cuando no es así, Padre, tú ya nos has perdonado, Señor. Si hemos creído en ti, Señor, hemos tenido pleno perdón de pecados, Señor. Que tú si quieres que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, y ayúdanos porque nuestro orgullo, soberbia, Señor, cuando sabemos que algo o que estamos haciendo algo mal, Señor, no nos acercamos a ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, y pedirte perdón, no por una salvación que tú ya nos has dado, Señor, sino porque es necesario estar a cuentas contigo, Señor. Y que en nuestra oración también podamos pedirte que nos formes más a ti, Señor, a tu carácter, Padre. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, porque no entendemos, yo creo que ni el 1 o tal vez ni el 10% de lo que pasó verdaderamente en esa cruz, Señor, en esos minutos, en esas horas, en esas últimas horas, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y gracias, nuevamente gracias por lo que hiciste ahí. Yo oro para que como iglesia, Señor, como familias que están aquí reunidas, Señor, como individuos también, busquemos más de ti, Señor. Que podamos atesorar y no menospreciar esa sangre que tú ya has pagado por nosotros, Padre. Porque fue hasta la última gota que diste por nosotros, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, amén.